Padre, gracias por tu amor inagotable que tienes con nosotros, cómo muestras tu gracia constantemente en nuestras vidas. Y queremos poner en tus manos tu palabra, Señor, que siempre nos habla y nos edifica y nos alienta y nos consuela y también nos corrige, Señor. Y te pedimos que este fin de libro sea un muy bendecido fin de libro, Señor, que podamos contemplar todo el plan que tenías en Éxodo, que puedas hacer una obra en nuestras vidas a través de tu palabra una vez más, Señor. Y ayúdanos a enfocarnos en el texto, ayúdanos a entender lo que quieres decirnos, a escuchar tu voz una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñame a Éxodo capítulo número 38. El día de hoy también vamos a tener una lectura un poco extensa. ¿Ok? Porque es el final en donde se repiten ya muchas de las cosas de la hechura del tabernáculo. Así es que vamos a empezar a leer desde el capítulo 38, verso 21, hasta el capítulo 40, en el verso número 38. ¿Estás listo? El capítulo 40, verso 38, que es el final del libro. ¿Sí? Okay. Dice así. Verso 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, en las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante.
E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron también 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod, de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas de las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para administrar, que dice ahí, como Jehová lo había mandado. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de ello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo de enfrente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos los utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el aceite aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Capítulo 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y la llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así en el primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas.
Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bueno, pues acabamos Éxodo. ¿Qué tal? Está interesante leer la Biblia, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a explicar estas secciones que vamos a ver el día de hoy. Primera de ellas, en el verso número 21 al 31, lo primero que vemos es cómo se presentan las cuentas del tabernáculo, ¿verdad? Y básicamente es un inventario de los metales usados. Esto lo dirigió Itamar, hijo de Aarón, por mandato de Moisés, y lo ejecutó Bezaleel y Aholiab, que ya lo estuvimos viendo en las semanas anteriores. Ahora, así están las cuentas. Hubo oro, hubo plata y hubo bronce. 3 cosas que se contaron. Pero más o menos para que tengas la conversión, un talento son 34 kilos y un ciclo equivale a 11.4 gramos. Si tenemos esta conversión, esta medida, nos salen las siguientes cuentas. De oro hubieron 994 kilogramos, o sea, casi una tonelada de oro. Y esto fue proveniente de la ofrenda voluntaria. ¿Te acuerdas que cuando Moisés decía al pueblo, pueden ustedes ofrendar de manera voluntaria de lo que tengan? ¿No? Pues de eso salió todo este oro. Fíjate, una tonelada. Sí desfalcaron a los egipcios, de plano. Bueno, y fue usado en toda la obra, desde el arca del pacto, todo lo que tenía bordados de oro, el altar del incienso, los muebles de adentro, los panes de la proposición, el candelero y demás. Todo se usó en el tabernáculo. De plata habían 3,420 kilos. Y también esto fue proveniente del pueblo, pero no de las ofrendas, sino que fue proveniente del censo. Hubo un empadronamiento en el cual todos los hijos de Israel arriba de 20 años tenían que ser contados, pero cada uno tenía que dar medio ciclo como rescate. ¿Te acuerdas que también lo vimos en alguna ocasión, verdad? En Éxodo. Entonces, se contaron 603,550 israelitas. ¿Ok? Esos fueron los que salieron de Egipto, para que lo tengas presente. Y cada uno de ellos dio medio ciclo, por lo tanto salieron 3,420 kilos de plata. Y de esos 3,420, 3,400 kilos fueron dedicados a hacer las bases del santuario y el velo. Está muy interesante, porque de repente pensaría uno, ¿cómo? O sea, nada más para bases de tablas. Pues sí, las bases son muy importantes, ¿estamos de acuerdo? ¿Ah? Así que hicieron 3,400 kilos para hacer las bases y recolectaron otros 20 para capiteles, ganchos y anillos. Y del bronce fueron 2,407 kilogramos. Y todo esto fue proveniente también de la ofrenda voluntaria que ya platicamos hace un momento, y con ellos se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo,
el altar de bronce con su enrejado y sus utensilios, las bases del atrio, las bases de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio. Bueno, no nos vamos a meter en detalles, estamos viendo un conteo, pero hubo muchísimo metal ahí recolectado. Ok, es lo que vemos del verso 21 al 31, pero vamos con la siguiente sección. Después viene hablando de las vestiduras sacerdotales, del sumo sacerdote Aarón. Y para eso tenemos unas imágenes, si nos hace favor de apagar la luz por allá, para que puedan verse bien las imágenes. Lo voy a hacer para acá atrás. Bueno. Eso. Gracias por ahí. Pero tiene 4 partes fundamentales esta vestidura del sumo sacerdote, ¿verdad? Una de ellas es el efod, que está escrita ahí del verso 1 al 7 del capítulo número 39. El efod estaba hecho de oro, o sea, cuando dice de oro, significa de hilos de oro, y ahorita te cuento un poquito de eso, pero también tenía azul, púrpura y carmesí y lino torcido, ¿ok? Y se tenía que hacer de obra primorosa, o sea, significa con mucho cuidado o también significa con gran habilidad, ¿ok? Y bueno, esto de que tenía oro, te decía, es porque los artesanos, que pues básicamente estaban liderados por Bezaleel, fabricaron hilos de oro, aplanando el oro, machacándolo y haciendo laminillas muy delgadas y luego cortando las laminillas. ¿Quién sabe cómo se hace eso? Pero así se entiende la hechura de los hilos. Ahora, el efod es esta parte de acá, esta parte como muy bonita y decorada del vestido del sumo sacerdote, ¿no? Eso es, lo que tiene varios colores. Por eso dice que tiene azul, púrpura, carmesí y lino torcido y oro. Y también tenía hombreras, pues las hombreras de este lado, y las hombreras tenían como función unir la parte frontal del efod con la parte trasera del efod, ¿no? Para eso servían las hombreras con sus anillos y sus cordones. Y también tenía un cinto, pues el cinto, ¿no? Su cinto. Y ese cinto es también de oro, de hilos de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y también tenía unas piedras de ónice en las sombreras. Aquí encima tenían incrustadas 2 piedras. Y estas piedras tenían grabadas como con grabado de sello los nombres de los hijos de Israel. Órale, estaba bien interesante. Y ya hemos platicado un poquito de eso, pero el sacerdote representaba a los hijos de Israel, por eso llevaba las 2 piedras sobre sus hombros. Bueno, la segunda parte de este vestido, que está bastante complicada, ¿verdad? Es la parte del pectoral. El pectoral es esto que ves aquí. Veas el detalle en internet, en una fotito. Pero el pectoral estaba encima del efod, justamente. Ajá. Y también es de obra primorosa, que significa hecha con cuidado o con gran habilidad. Es similar al efod porque también estaba hecha de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Okay? Y tenía que ser cuadrado de 23 centímetros. Y dentro del efod, ahí estaban colocadas 4 hileras de piedras, ¿no? Por lo tanto, eran 12 piedras que estaban ahí. Y cada piedra era distinta y tenía grabado el nombre de cada tribu de Israel. Muy bien. También después del efod, la narración del verso 15 al 21 del capítulo 39 habla de que tenía anillos y cordones. Eso está un poco complicado de leerlo y como entenderlo, pero para que sea sencillo te lo explico de esta manera. Tanto el efod como el pectoral tenían anillos incrustados y esos anillos se amarraban para que quedara pegado el efod con el pectoral y que nunca se moviera de su lugar. Muy parecido como lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, siempre tenerlos pegados a él, ¿no? Eso. Bueno, y del verso 22 al 26 está otra prenda más, que es el manto azul, que es uno que aquí se ve abajito, ¿verdad? Es ese manto azul del efod. Y pues lo único que indica es que pues todo es azul, pero en la parte del cuello tiene una abertura pues para que cuando se meta la cabeza Aarón pues no se rompa la vestidura, sino que pueda entrar con facilidad. Es así de simple. Y también dice que al final, en la parte de abajo, tenía unas granadas y unas campanillas. Las campanillas tenían que ser de oro y las granadas de azul, púrpura, carmesí y linos torcidos.
y ambas iban intercaladas, campanilla y granada, y así sucesivamente alrededor de toda la túnica. Bueno, y esa es la hechura de todo el vestido del sacerdote. Pero hay algo importante en todo. Dice que lo hicieron como Jehová se lo había mandado a Moisés. Entonces siguieron las instrucciones al pie de la letra. Ok, siguiente por favor. Aquí hay una túnica parecida, pero es para todos los sacerdotes, para el sacerdocio en general. Había un sumo sacerdote Aarón, pero sus hijos también estaban ministrando en el tabernáculo. Entonces ellos tenían que tener una vestidura especial también. También Aarón tenía una de estas debajo de la túnica que ya vimos. O sea que si hacía calor, ahí te encargo, ¿no? Pobrecito. Bueno. Pero era la túnica de lino fino, así se le llama del verso 27 al 31, para Aarón y sus hijos. Dice que tenía que tener una mitra, que básicamente se refiere a esto de arriba. También se le traduce ahí en esa sección como tiara, que significa gorro, o incluso se le llama diadema, también se le traduce así, pero se refiere a ese tipo de gorros que tenían en la cabeza. ¿Puedes poner la anterior, por favor, Abraham? De hecho, la túnica del sumo sacerdote también tenía una mitra especial. Ok, regresamos adelante. Muchas gracias. Bueno, y tenía que estar adornados los gorros con lino torcido, y también aparte de la hechura de todo el manto, ¿no? De toda la túnica, también tenía que tener ropa interior y un cinto, y ese cinto es de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y también tenía que tener una laminilla aquí en la parte frontal, al igual que el sumo sacerdote. Y la inscripción tenía que decir santidad a Jehová, que era lo que estaba mostrando al pueblo. Dios es santo y tenía que ser santo para poder servir a Dios. Bueno, eso es por lo pronto nuestros dibujos de la túnica del sacerdote y del sumo sacerdote. Entonces hasta aquí terminamos. Ok, voy a pasar para acá adelante. Bueno, hasta aquí ¿cómo van? Ahorita les voy a explicar por qué tanto detalle, ¿no? Pero es difícil en verdad entender los textos, por eso creo que está padre poner estas cosas. Pero hay un propósito en estudiar todo esto. Ahorita vamos a concluir con eso, pero vamos a continuar rápidamente. En el verso 32 del capítulo 39 dice que así fue acabada toda la obra. O sea, hasta aquí terminaron la construcción del tabernáculo, los muebles y las vestiduras. Por fin, ¿no? Y se llevaron más o menos un año, porque dice que era el año segundo. Entonces sí estuvo bastante difícil. Bueno. También añade en el verso 32 que fue como Jehová lo había mandado a Moisés. Otra vez se repite esta frase, ¿verdad? Y de hecho se repite en el verso 1, en el 7, en el 21, en el 26, en el capítulo 39, y también en varias ocasiones en el capítulo 40. Bueno, la siguiente sección es del verso 33 al 43, en donde Moisés, ve que trae el pueblo todas las cosas delante de él, las observa, y después cuando las observa, aparecen dos datos aquí en estos versículos. Que cuando las trajeron todas hechas conforme a lo que Dios había mandado. Moisés las revisa y dice, sí, efectivamente, todo es como Dios lo mandó a hacer. Otra vez se repite esta oración ahí. Y al final Moisés los bendice, ¿no? Es decir, los favorece. La bendición no es una especie como de oración mágica o mística, simplemente que les mostró su favor hacia el pueblo por lo que habían trabajado. Y más adelante, la última parte, el capítulo 40, del verso 1 al 15, lo que hace Dios es mandar a Moisés, por fin, levantar el tabernáculo, ¿okay? Y lo unge. Entonces ahí aparecen las instrucciones. Del verso 1 al 8, vemos cómo le manda levantar el tabernáculo el primero del mes primero del año segundo, ¿ok? De que estaban en el desierto. Y tenía que ser en orden. Primero lo de adentro del lugar santísimo hacia afuera. Entonces por eso es que primero ponen el arca del testimonio, luego tenía que poner el velo tapando el arca del testimonio, luego la mesa de los panes con todos sus utensilios y el pan, luego el candelero y tenían que encenderlo, luego el altar del incienso que estaba ahí adentro del lugar santo y lo tenían que encender, y luego tenían que poner la cortina del tabernáculo. Y después tenían que poner lo del patio, o sea, el altar del holocausto, la fuente con agua, el atrio y la puerta.
y se acaba el levantamiento. Esas son las instrucciones. Y del verso 9 al 15 lo unge, ¿no? Con aceite, con el aceite de la santa unción. Y el propósito de este aceite, ¿te acuerdas que también ya lo vimos? Era para santificar o para consagrar el tabernáculo completo. Es decir, que se le dedicaba a Jehová para su uso exclusivo solamente. Bueno, y así de esa manera ungen el tabernáculo con todos sus utensilios, a Aarón y a sus hijos con todas sus vestiduras. Solamente hay un dato: antes de poder ungir a los sacerdotes tenían que lavarlos con agua, luego los vestían y luego los ungían. Y listo. Y del verso 16 al 33 del capítulo 40 vemos cómo Moisés lo hace conforme a todo lo que había mandado Jehová, verso 16. Así lo hace Moisés, completamente como siguiendo las instrucciones de Dios. Y Moisés y Aarón, dice ahí que cada vez que entraban se lavaban las manos como Dios lo había mandado. Y en el verso 34 pasa lo más glorioso, yo creo, del libro de Éxodo, ¿no? Y una de las cosas es que después de que terminan y que lo ungen y que está todo el sacerdocio listo y sirviendo, desciende la gloria de Dios en el tabernáculo y habita con su pueblo. Es el clímax del libro del Éxodo, donde por fin Dios cumple sus promesas. Me parece tan increíble porque tiene un peso muy grande por toda la historia. Dios sacó a su pueblo de Egipto cuando eran esclavos, destrozó a Faraón y a sus ejércitos, les envió plagas, los llevó a través del mar, abrió el mar, los sacó ahí al desierto, y ahí en el desierto quería encontrarse con ellos y habitar con ellos. Y les da un pacto, ¿no? Entonces, vemos aquí la conclusión: Dios redimiendo y Dios habitando con su pueblo. Dios habita con su pueblo. Esa es la conclusión de todo el texto aquí al final. Y dice que la gloria de Dios descendió en forma, pues era como una nube, dice ahí, ¿no? Pero dice que estaba tan intenso ahí la gloria de Dios que ni siquiera se podía entrar al tabernáculo porque la gloria lo llenaba todo y Moisés no podía entrar. Y también dice el dato ahí adelante en el verso 36 y 37 que esta nube se levantaba y se movía, y cada vez que lo hacía todos tenían que agarrar el tabernáculo, desarmarlo e irse a donde la nube los llevaba. Hace ratito un hermanito nos decía: híjole, o sea, ¿cómo tenían cada vez que se movía la nube desarmar todo este rollo? Sí, ¿no? Lo desarmaban y se lo llevaban. Ese era el propósito. Y estuvieron con el tabernáculo 40 años en el desierto, para un lado y para otro, como los movía el Señor. Y también en el último versículo, en el verso 39, dice que la nube permanecía de día, ¿no? Les daba sombra, pero también dirección, pero también en la noche había un fuego, una columna de fuego que estaba encima del santuario, ¿no? Del tabernáculo. Y así termina nuestro libro de Éxodo, ¿no? Pero entonces lo que vemos es la conclusión: Dios está ahí con ellos, como lo había prometido. Qué emocionante. O sea, ya cuando ves que se terminan las cosas y que se concluye todo el plan en Éxodo, es maravilloso, ¿no? Dios por fin con su pueblo. Bueno, pero ¿qué podemos entender para nosotros en esta tarde? Bueno, vamos a ver tres cosas básicas. En primer lugar es que me encanta la idea de apreciar todo el libro de Éxodo, porque se parece a nuestras vidas, ¿no? Éramos esclavos del pecado y Dios entregó a su Hijo Jesucristo, murió por nuestros pecados y a través de su sacrificio nos dio libertad. Pero no nos dio libertad para dejarnos abandonados en la vida, en el desierto, sino que Él quiso habitar con nosotros gracias a Cristo. Y en primer lugar te llevo a meditar esto: si has creído en Cristo, la Biblia dice que Cristo habita en ti. Todo el tiempo ha estado habitando en ti desde que tú creíste en Él. En Colosenses, capítulo número 1, ¿no? Lo dice con claridad el apóstol Pablo, dice en el verso 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? En otras palabras, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Desde el primer momento en que lo comenzaste a conocer, Él ha estado en ti todo este tiempo. Y no fue algo que decidió a última hora, sino que fue el plan inicial que tenía para tu vida.
rescatarte para tener comunión contigo. Para eso te rescató. Yo no sé si a lo mejor alguna vez te has sentido abandonado o solo. Dices, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Pero déjame decirte que Él no te ha abandonado. Incluso a pesar de los problemas, ahí está el Señor con nosotros. Incluso si hoy hay problemas, aquí está el Señor con nosotros. Eso es lo que Él quiso hacer. Y eso es una obra de Dios. Entonces, para empezar, qué buena noticia. Y qué reconfortante es saber que Dios está conmigo y contigo. ¿Verdad que sí? Eso. Bueno, pero también hay algo que meditamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que platicamos de que cuando Dios mandó las instrucciones para realizar el tabernáculo, expresaba su deseo de estar con su pueblo? Pero también que al realizar el tabernáculo, el pueblo estaba mostrándole a Dios su deseo de que Dios estuviera con ellos. Y dijimos como algunas formas prácticas para poder hacerlo. Pues aquí aparece cómo hacerlo. Cómo mostrarle a Dios nuestro deseo mostrarle nuestro deseo de que Él esté con nosotros. En primer lugar, se repitió en el texto muchas veces dos cosas. Número uno, que los israelitas hicieron todo conforme a lo que Dios le había dicho a Moisés. Y número dos, lo hicieron de la forma en cómo Dios le mostró a Moisés. Y esto nos lleva a meditar este par de cosas. Dios nos sacó del pecado de nuestra vida destruida, llena de pecado y de consecuencias del pecado y con la muerte eterna sobre nosotros, para estar con nosotros. Pero Él quiere que le respondamos. Número uno, haciendo todo lo que Él nos diga. Conforme a todo lo que Él nos diga. Y en la palabra hay una instrucción completa. Muchas guías, mandatos, instrucciones para que nosotros sepamos cómo vivir la vida y qué es lo que tenemos que hacer. Es lo que dice la palabra. Pregunta, ¿sabes lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué te he dicho que hagas el Señor? Solamente lo vas a poder saber si tienes una relación con el Señor, a través de la palabra. Y número dos, no solamente tenemos el cúmulo de instrucciones en la Biblia, ahí nos dice cómo llevarlas a cabo. Es decir, no solamente es como obedecer todo, sino obedecerlo a la manera de Dios. Y eso también es muy importante. Ya hemos puesto ese ejemplo varias veces, pero por ejemplo, si tienes niños chiquitos, ¿no? Por favor, recoge eso. No, de buena gana, ¿no? Y no lo recogiste todo, primero te dije esto y luego esto. Ay, mamá, pero ya lo hice. ¿Me explico? Muchas veces somos así con el Señor. Nos dice, haz esto, y lo haces, pero no como Dios lo dice. Y obediencia engloba estas dos cosas, tanto hacer todo lo que te diga como de la manera en como Él te lo diga. Y esa es parte de nuestra respuesta hacia Dios. Si quieres mostrarle tu deseo real de que Él esté en tu vida y que Él está teniendo comunión contigo, haz esto, obedécelo por completo en tu corazón. Obediencia total, ¿verdad? Me recuerda también mucho a Josué. En Josué 1:8, ¿qué dice Josué? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Obediencia completa. Pero también una cosa bien interesante. Después de que llegaron todo el pueblo con todas las cosas ahí con Moisés, Moisés lo vio y entonces dijo, esto está hecho conforme a lo que dice Dios, ¿verdad? Y entonces los bendice. Y te decía, no es una bendición, una cosa mística, no es como que te bendigo y de repente sea como una especie como de, no sé, Anakin Skywalker, ¿no? Que sale como poder, así te bendigo. No, la bendición significa más bien, le estaba mostrando favor hacia el pueblo, diciéndoles, bien hecho, hicieron lo que tenían que hacer y los vio con gracia. Pero eso me recuerda mucho a lo que hace Jesús con nosotros. Cuando tú y yo hacemos todo lo que Él nos dice conforme a la manera en que Él nos dice, Dios nos ve con gracia. Nos bendice, nos ve con favor. Porque es como, wow, o sea, lo hizo, ¿no? Vivió como yo le dije que viviera. Y eso es, Dios nos ve con ese favor, ¿sabes? Es realmente maravilloso. Quiero decir lo siguiente.
tenemos nuestra relación con Cristo, pero cuando vives buscando esta vida de piedad y de obediencia y de amor a Dios, Él manifiesta su favor a tu vida, ¿en verdad? Lo hace de maneras muy, muy, muy francas, claras, ¿no? Así es que busquemos eso, el favor de Dios, pero a través de la obediencia. Creo que uno de los errores podría ser buscar el favor de Dios sin ser obedientes. Solamente estoy buscando un favor, una bendición, pero yo no estoy haciendo las cosas que Dios me ha dicho que haga y como Dios me ha dicho que haga. Es que eso nos anima. No lo hacemos como un requisito, una obligación para que Él nos ame, sino lo hacemos porque Él ya nos amó, porque ya nos rescató, porque ya nos liberó del pecado, porque ya nos perdonó nuestros pecados, porque ya nos dio vida nueva, porque nos ha prometido una morada celestial. Y tiene un plan con nosotros, y por eso podemos responderle a Dios. Muy bien. Ahora, último punto. ¿Sabes? Si nosotros mostramos esta obediencia a Dios, Dios, ¿sabes?, va a mantenerse, digamos así, cómodo habitando con nosotros, ¿no? Déjame llevarte a Primera de Juan, capítulo 4. Dice en el verso 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, de entrada, lo que es para empezar, si tú crees en Jesús, Dios tiene comunión contigo y habita contigo, en primer lugar. Pero en el 16, chécate lo que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lo que Juan está expresando es una cosa, lo mismo que estamos diciendo. Él está con nosotros por su amor y gracia, pero nosotros debemos responderle a esa gracia, permaneciendo en su amor. ¿Y qué significa permanecer en su amor? Obedecer. Es la respuesta lógica. La palabra amor en el Nuevo Testamento se traduce como obediencia. Es la forma de amar a Dios en hecho y en verdad, ¿verdad? A través de nuestra obediencia. En otras palabras, ¿no? Él permanece contigo, pero tú puedes responderle ante ese hecho, obediencia completa hacia el Señor. En 1 de Juan 3:24 también lo dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, ¿verdad? Otro punto, ¿sabes? Me encanta porque cuando baja la gloria del Señor en el tabernáculo, llena todo el tabernáculo. Ni siquiera Moisés podía entrar porque Dios lo había llenado todo en ese lugar, ¿no? Pero ¿a qué te recuerda? De que cuando tú crees en el Señor Jesucristo y estás caminando en obediencia, Él llena tu vida por completo, de modo que ya no cabe absolutamente nada. No cabe ninguna tentación, no cabe otro propósito, no cabe otro plan, no cabe nada, porque el Señor lo ha llenado todo. Como dice Colosenses capítulo número 2, verso 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No? Al estar viviendo una vida con el Señor, en comunión con Él, no nos falta nada. Yo nada más por experiencia te lo comparto. O sea, no es algo que... O sea, podemos dar muchas vueltas, pero te lo voy a explicar en mi experiencia. Cuando he vivido desobediente, ¿no?, que ha sido también bastante de mi vida cristiana, pero cuando he vivido desobediente, me he dado cuenta que me he sentido el más solo, miserable. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿No? Y todas esas sensaciones de culpabilidad y de malestar, porque sabes que estás viviendo mal y no hay llenura, sino hay vacío en tu corazón, y todo el tiempo estás tratando de buscar esa saciedad en todos lados. Pero cuando te conviertes de ese pecado y vuelves al Señor otra vez, y empiezas a buscar otra vez la piedad, la obediencia y hacer las cosas que Dios te ha dicho, te das cuenta, wow, lo tengo todo. Es esa extraña sensación de estar lleno, de que, como dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1, Dios lo llena todo en todo. No hay nada que necesites porque Dios lo llena todo, ¿no? Y déjame decirles que eso es cuando en verdad estás viviendo de una manera obediente, ¿no? Es que, nada más como punto ahí, entre paréntesis, si estás sintiendo una vida miserable y vacía,
vuelve al Señor. Ama al Señor. Anda en su palabra, busca sus mandamientos, vive de acuerdo a la palabra y vas a darte cuenta que Él nunca se fue de ti. Pero tú sí. A lo mejor te soltaste de la mano, pero Él vuelve a llenar tu vida, ¿no? No sé cómo explicarlo, como paradójico, pero cuando lo obedeces te llena, no sé, es increíble, ¿no? Así es el Señor, Él lo llena todo en todo. Entonces a lo mejor quizá no me falta eso, una relación, a lo mejor no me falta un trabajo, a lo mejor no me falta más ropa, a lo mejor no me faltan más cosas, a lo mejor lo que necesito es a Dios. Simplemente eso. A volver a mi relación con el Señor. Bueno, en Romanos 8:14 también hay algo que el Señor hace con nosotros. En Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ah? Y voy a llevarte a otro pasaje, el Salmo 119, verso número 105. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué te quieres leer estos dos versículos? Porque los dos hablan de dirección. Así como Dios guiaba al pueblo con una nube, ¿no? ¿Sabes? El día de hoy, si tú estás en la palabra, en la obediencia al Señor, el Señor te va a guiar a través de su Espíritu y a través de su palabra. La palabra es como esta lumbrera en nuestro camino, como esta lámpara que alumbra nuestros pies. Pero también su Espíritu es como esta nube, ¿no? Que nos dice: creo que es tiempo de caminar. Y pum, te lleva a un lugar y luego te lleva a otro y te pone a otra circunstancia y te lleva. Y si tú te dejas es porque significa que eres guiado por el Espíritu, eres un hijo de Dios. Entonces de esas maneras nos guía el Señor con su palabra y con su Espíritu Santo, ¿no? Me encanta. Así es que igual podemos disfrutar de esta guía del Señor. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? A lo mejor estás en una situación que no sabes qué hacer, pero a lo mejor el problema está en el punto en que no está bien tu relación con el Señor. Pero cuando regreses al Señor, Él te va a dar dirección en todo sentido, ¿no? Entonces, simplemente es volver al Señor. No tienes que tratar incluso que buscar así versículos. Ven al Señor. Me refiero a una actitud del corazón. Sí implica leer, sí implica orar, pero es más bien esa actitud de que pues me he alejado de Él y no me importa. Por eso no tengo dirección, porque eso no tengo claridad en mis decisiones, ¿verdad? Y último punto, ¿no? Me encanta porque dice que siempre, o sea, en el verso 38 dice: y siempre estaba la columna de nube y siempre estaba la columna de fuego. Dios nunca dejó a su pueblo. A pesar de la infidelidad de su pueblo durante los 40 años en el desierto, nunca dejó a su pueblo. Y podemos terminar con esta idea también. ¿Sabes? El Señor ha decidido estar en tu vida y no se va a ir de tu vida por su pura fidelidad. Eso es muy bueno. Y sí vamos a cometer errores como los israelitas, ¿no? 40 años vamos a cometer errores probablemente. A lo mejor si te deja vivir más años el Señor, 60, 80. Pero ahí va a estar con nosotros, va a permanecer. Va a permanecer. Y entonces digo, pues ¿por qué no puedo aprovechar entonces esos 40 o 60, 80 años para yo también permanecer con el Señor y buscarlo? Él les va a hacer esta nube en tiempos de calor. ¿Y cuántos dicen amén en estas fechas? Sí, quiero nubecita para que me tape del sol. Va a hacer eso en tiempos difíciles de prueba. El Señor va a hacer esa nube que te va a proteger, que te va a tapar, que te va a refrescar. Pero también va a ser esa nube que te va a dirigir. Pero también va a ser ese fuego en las noches oscuras y difíciles que te va a alumbrar tu corazón y que te va a decir, que te va a dar consuelo y que te va a dar confort. Y es esa nube que es esa columna de fuego que también a la vez va a alumbrarte tu camino, te va a dar descanso, que te va a proteger del enemigo. Ahí por ahí los Boy Scouts saben muy bien que el fuego en la noche es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando estás ahí en un lugar donde hay animales un poco peligrosos, ¿no? De igual manera, ¿no? Él va a ser ese protector para que nada se acerque a ti y te destruya, como el fuego, ¿no? Ese es nuestro Dios. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Y damos gracias porque hemos terminado el libro de Éxodo, ¿no? Delante. Señor, gracias por tu palabra una vez más, Señor. Queremos
Darte gracias porque has sido fiel, no solamente en ayudarnos a terminar este libro, sino porque hemos aprendido mucho acerca de ti, Señor, porque has transformado cosas a través de tu palabra y porque sabemos que lo vas a seguir haciendo, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Señor, queremos pedirte, Padre, para que nos ayudes a responder al hecho de que tú estás con nosotros, obedeciéndote en todo de la manera en que tú nos digas. Ayúdanos a rendir nuestro corazón para hacerlo de veras, Señor. Por favor. Y, Señor, ayúdanos a hallar tu favor inmerecido, tu gracia hacia nosotros, Dios. Y eso, Señor, manifiesta tu mano poderosa en cada uno de mis hermanos, mostrando tu fidelidad, Señor, confirmando sus pasos de obediencia, Señor. Y, pues, Señor, si estamos vacíos, si nos sentimos miserables, si nos sentimos culpables, llena una vez más nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Ayúdanos a volver a ti, Señor, que tú llenes todo nuestro corazón. También, Señor, te pedimos que tú nos guíes en todas las decisiones de nuestras vidas, Señor. Y también, Señor, que estés con nosotros hasta el fin de los días en que podamos ver tu rostro una vez más. Señor, gracias por toda esta palabra que leímos esta mañana en el nombre de Jesús.